Buenos días, soy Israel García, juez de OK Diario. Gracias por la explicación tan amplia del estudio. En fin, por buscar algún titular, ¿no? Dos cosas. La primera, recuerdo un estudio no muy lejano de la propia FEDEA diciendo que el AVE era pues que era imposible de amortizar, que si se le incluían los costes de mantenimiento y tal. Entonces, pues desarrollar esto un poco. Y luego entiendo de sus palabras que, según este estudio que han hecho, lo mejor en España sería que seguir apostando por crear más carreteras y tal, que es lo más rentable. Vale. Si te parece, te voy a responder a la segunda pregunta, y la primera, ya que está Ofelia, que fue autora del primer estudio, pues te lo paso a ti, Ofelia, si te parece bien, ¿eh? Entonces, no, ni mucho menos estamos diciendo que hay que construir más carreteras. Es decir, la conclusión de este trabajo no da valoraciones hacia dónde hay que ir en el ámbito de la política inversora. De hecho, si usted aprecia, la conclusión que sacamos es que ninguno de los modos de transporte cubre sus costes, ¿no? O sea, la conclusión realmente de este trabajo es decir, oiga, mire, al final, desde el punto de vista económico, los modos funcionarán de la mejor manera posible cuando estén más equilibrados. Por lo tanto, esta información es buena tenerla en cuenta. También es verdad que, como he dicho previamente, no es la única. Es decir, hay otros aspectos que hay que meter en la balanza. Aspectos de tipo equidad social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, por supuesto, no estamos diciendo, y ni mucho menos se deduce de aquí, que haya que hacer más carreteras. Y si te parece, Ofelia, pues te dejo a ti la segunda pregunta. Bien, buenos días. ¿Encendido? Buenos días. Bien, recordar que la evaluación que hicimos para el AVE, en el documento conjunto con Gerard Llobet, las cuentas del AVE, se trataba de evaluar el proyecto en un horizonte temporal, y el resultado es totalmente consistente con lo que aquí tenemos. La alta velocidad no es rentable ni financiera ni socialmente, no se cubre la infraestructura, no se cubre la inversión a lo largo del horizonte temporal. Desde el punto de vista de las empresas, esto quiere decir que no se generan ingresos suficientes para cubrir esa inversión, e igualmente aquí, con perspectiva estática a un año, la cuenta nos indica que tampoco se cubre el coste de la infraestructura, mantenimiento e inversión incluido. Buenos días. Pablo Cerezal, de Expansión. Quería saber, a tenor de los resultados que se incluyen aquí, si ustedes recomendarían algún cambio de política, por ejemplo, en cuestión de impuestos especiales a la gasolina. No sé si, por ejemplo, para hacer que compitan las carreteras al mismo nivel que por ejemplo, el ferrocarril, igual subiendo los impuestos que debería pagar el ferrocarril, o bien bajando a las carreteras. Y luego también, como por coste de infraestructura el ferrocarril de alta velocidad es el más cercano a alcanzar el punto de equilibrio, si cree que aumentando las frecuencias de aquellos recorridos donde haya una mayor demanda, se podría llegar a alcanzar este punto, o todavía seguiría muy lejos, dado que la infraestructura ya está construida. Simplemente sería incrementar los costes de operación. Y por último, si cree que sería necesario rebajar las subvenciones al transporte, sobre todo en el caso del transporte de autobuses y ferrocarriles convencionales, para reducir digamos la falta de beneficios que tienen. Sí, pues muchísimas gracias. La verdad es que son tres preguntas estupendas, que me siento además muy cómodo contestándolas, ¿no? Es decir, respecto a la primera, yo creo que algo que pues, se puede sacar de este estudio y que yo defiendo personalmente es que en el ámbito del transporte hace falta una homogeneización de todo el ámbito fiscal y tarifario, que hay unos criterios homogéneos entre todos los modos de transporte. Indudablemente creo que esa es una de las conclusiones más interesantes de este trabajo. Es decir, cada uno funciona por libre, tiene unos sistemas que proceden más bien de un aspecto histórico, pero que no están pensados de una perspectiva de un funcionamiento eficiente global de todo el sistema. Indudablemente, esa es mi respuesta. Su segunda pregunta respecto a la gestión ferroviaria, por supuesto, imaginemos que
haciendo una gestión ferroviaria mucho mejor, se generan muchos más ingresos ferroviarios. Pues de esa manera los ratios van a subir. ¿Qué nos está llamando un poco la atención este ratio? Que puede haber un espacio para una mejor gestión. Y yo creo que, de hecho, también en los últimos años Renfe se ha estado esforzando por eso, ¿no? Pero en otros ámbitos, como especialmente el transporte de mercancías, creo que es evidente que hay un espacio para una mejor gestión. Y gran parte de la mejora de estos ratios pasan por una mejor gestión. El tercer punto de las subvenciones al transporte. Obviamente no se puede decir de este trabajo que haya que eliminar las subvenciones al transporte, ni mucho menos. ¿Qué es lo que yo sí que pienso? Y creo que los autores, mis coautores, los coautores de este trabajo, igual que yo, que lo que sí es bueno es revisar cuándo esas subvenciones están teniendo una utilidad social y cuándo no. Las subvenciones están muy bien cuando realmente se está dando un servicio. Pero a lo mejor se pueden ver maneras de dar ese mismo servicio reduciendo la subvención. A lo mejor un pueblo muy lejano, vamos a ponerles un caso extremo, ¿no? No hace falta que tenga tren y autobús. A lo mejor le viene mejor tener una furgoneta a la demanda, ¿no? Y además es mejor para la persona del pueblo, ¿no? Porque yo la llamo y me viene a buscar. Entonces, lo que sí yo llamo atención es decir, oiga, ¿reducir subvenciones por reducirlas? No. ¿Valorar si podemos prestar ese mismo servicio o mejor con menor subvención? Sí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Tiago Ferrer, del suplemento Negocios del diario El País. Antes de nada, muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí, y enhorabuena a los autores del estudio por la investigación. Yo tenía algunas dudas básicamente metodológicas de qué es lo que está incluido y qué es lo que no está incluido en el estudio. Es decir, en la parte de los impactos medioambientales entiendo yo que está incluido tanto CO2 como otros gases contaminantes, y además disegregados aparte. No he visto el estudio porque me comentaron que lo publican más tarde, ¿vale? Eso por un lado. Luego, dentro de las subvenciones a la operación, si están contabilizadas las ayudas de Estado o la renovación del parque móvil, como puede ser el Plan PIBE. ¿Alguna pregunta más? O? Sí, vale. No. Y por último, en la parte de los impuestos especiales, es decir, si está, porque veo que el trabajo hace un esfuerzo por, digamos, disgregar las infraestructuras periféricas e interurbanas, es decir, y las redes urbanas que no están incluidas en el trabajo. Si dentro de esa cobertura de los digamos, de la contribución de los impuestos especiales a los ingresos por parte del sistema, ¿qué es lo que está incluido? Si se hace también esa labor de disgregar lo que consumen los automóviles para uso, los turismos para uso urbano, y el uso de combustible para uso urbano, que si no recuerdo mal es mayoritario, del uso interurbano. Y esas son las fundamentales. Vale, pues si te parece, empezamos por el final, y la última, que te la va a responder Ofelia, si a Ofelia le parece bien, ¿no? La del tema de los costes ambientales, ¿no? Bueno, la primera pregunta, muy buena pregunta también. La respuesta es sí. O sea, lo que hemos hecho efectivamente es quitar de la parte de ingresos la parte correspondiente al ámbito urbano. No es fácil hacer eso. ¿Cómo lo hemos hecho? Y puedo contar un poquito más detalle, ¿no? Aunque es un tema un poquito metodológico y tal. Viene bastante bien explicado en el trabajo, ¿no? Pues fundamentalmente tenemos dos datos. Es decir, por un lado tenemos los datos de todo lo que son los vehículos kilómetro por tipo de vehículo en redes interurbanas. No lo tenemos en las urbanas, porque tendríamos que ir localidad por localidad y obviamente pues no es posible, ¿no? Y luego por otro lado tenemos la parte total que tiene la agencia tributaria, ¿no? De recaudación por este tipo de impuestos especiales. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que hemos hecho es asumir un vehículo, por tipo de vehículo, un vehículo medio del parque, y asumir ese consumo, ¿no? Con eso y con los vehículos kilómetro hemos podido calcular la parte interurbana y la hemos contrastado con el total, ¿no? ¿Qué nos sale? Pues yo creo que recordar que la parte interurbana aproximadamente es un 60%, lo digo un poco de cabeza, viene en el estudio, no me hagáis caso sin leeros el estudio.
Y por lo tanto podemos decir que de la parte de impuesto la parte urbana está quitada. Por lo tanto eso es así, ¿no? Vale. La segunda pregunta, el tema del plan PIB está incluido también. Hemos tenido en cuenta esas subvenciones y están deducidas del análisis. Y la tercera, Ofelia, pues... Sí, bueno, partimos... Para estimar los costes medioambientales partimos de costes medios del estudio External Cost of Transport in Europe, que se mencionaba anteriormente, el CIDELF InfraGC 2011. Y entre las categorías de costes se incluyen calentamiento global, contaminación del aire, ruido y otros. Precisamente en contaminación del aire están, por ejemplo, las partículas finas y otros contaminantes. Están, por tanto, incluidos. Y hay un análisis específico de dióxido de nitrógeno, o sea, está en la parte de contaminación del aire, efectivamente, sí. Sí, buenos días. Soy Enrique Benítez, economista interesado en la economía del transporte. Una duda y dos preguntas. ¿Eres de algún medio o no, solo estás interesado en economía del transporte? Ahora mismo soy consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, pero sí. He trabajado me he movido en el ámbito del transporte y me interesa el tema. La duda es, en el caso de los ingresos del transporte aeroportuario, me ha parecido ver que se incluían los pagos por derecho de emisión de CO2. Que son los cobros de las compañías por vender su derecho de emisión en el mercado, porque no me ha quedado claro ese concepto. Sí, o sea, es buena pregunta también, sí. Vamos a ver, recuerda que en todo lo que es la metodología hemos puesto aquellos pagos que sean discriminatorios de un sector frente a otro. Vale. En el caso del CO2, las compañías aéreas, en algunos casos, solamente en aquellos vuelos dentro de la Unión Europea, están sometidas a ese mercado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues asignar a un aeropuerto la parte correspondiente a esas emisiones de CO2, ¿de acuerdo? Entonces eso está incorporado como un ingreso. Es una parte muy pequeña realmente, sí. Es decir, en el global de todo lo que supone la cuenta no varía mucho, pero está incorporado. Bien, en el año 2003 la FEM hizo un estudio sobre la subvención global al transporte público en España, que se divulgó muy poco, y hacía un cálculo con una metodología que no se hizo pública, y decía que el transporte público en España costaba como 3.000 millones de euros al año. Lo digo esto porque hay gente que confunde el transporte público con transporte gratis que nadie paga, ¿no? Me gustaría saber si se ha hecho algún tipo de estimación de lo que puede costar el transporte público en España, aunque no esté en los metros, que están costando bastante dinero. Y la tercera cuestión, si hubieseis podido utilizar datos de 2016, ¿habríais incorporado BlaBlaCar como empresa de transporte? ¿O es una plataforma que pone en contacto a particulares como dice BlaBlaCar? Porque los ingresos salen también de transporte. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues respecto a la primera pregunta, nuestro objetivo no ha sido tanto como tal el calcular las subvenciones. Implícitamente, sumando, tienes todas las subvenciones al transporte interurbano. Eso sí, estamos quitando la parte urbana, que tiene una importancia muy grande. Probablemente la diferencia que tú estás comentando entre esos 3.000 millones y lo que nos sale a nosotros, que ya te digo, no he sumado la cifra, vengan bien del lado urbano, que es de lo más subvencionado, ¿no? Bueno, respecto al caso de BlaBlaCar, se sale un poquito de este análisis en el sentido de que es algo más micro, ¿no? Y nosotros estamos haciendo un análisis más macro, ¿no? En este análisis BlaBlaCar sería un fenómeno, digamos, básicamente un vehículo que está... Ahora, pues efectivamente, pues es un tema de gran actualidad. Yo comentaba antes previamente que precisamente nosotros estamos trabajando intensamente en este tema y dentro de poco en otra línea, ¿no? Y vamos a tener resultados, ¿no? No sé si podemos comentar más o si queréis que comente más o seguimos con preguntas y en todo caso al final, porque creo que me salgo un poquito de la reflexión global de este estudio, ¿no? O si queréis luego ya cuando acabe, ¿no? Pues podemos tener una charla más detenida sobre el tema, ¿no? Hola, soy Domingo Soriano de Libertad Digital. Dos preguntas. Una, la primera sobre el tema de los años, el hecho de que sean 2013-2016. Entiendo que lo que usted decía, que 2013 era un año muy malo, este es el peor escenario. Es decir, si lo hiciéramos en 2016, todas las infraestructuras o todos los modos de transporte daría que cubren mucho más mucho tampoco. O un poco. Sí. Un poco. Y
Sí, bueno, esta es la primera pregunta y luego como no sé si tienen por lo menos una estimación de cuánto podría ser la diferencia entre un año y otro. Y luego, con respecto al tren y a esa cifra negativa, a ver, cuando se habla del transporte muchas veces todo el mundo asume que las cifras son que las cifras no cubren el 100%, pero dices, bueno, ya que la infraestructura está hecha, por lo menos utilicémosla. Pero en el caso del tren, la cifra negativa, en realidad, no sé si lo que quiere decir es que sería mejor cerrarlo directamente desde el punto de vista económico, porque es que ni siquiera cubrimos gastos operativos. No sé si es eso lo que, o si me estoy equivocando. Bueno, vamos a ver. Respecto a la primera pregunta, que es bastante más fácil de contestar que la segunda, frente al 2016 y 2013 habría una cierta variación, pero no sería muy grande, ¿no? Primero porque todo lo que es el coste de capital, al utilizar un modelo de depreciación-interés, la variación va a ser mínima, ¿no? Lo que estamos en coste de infraestructuras, ¿no? Entonces, fundamentalmente, habría una variación de incremento de tráfico. Para que se hagan ustedes una idea, en los últimos años el tráfico es tremenda, además es un indicador adelantado de la economía, el tráfico, ¿no? O sea, lo cual hace sospechar, ahora mismo el tráfico en España está creciendo mucho, con lo cual, en teoría, nos debería animar a pensar que los próximos años van a ser buenos, ¿no? Pero en torno a los últimos años, de 2013 hasta aquí, pues hemos estado experimentando crecimientos en el ámbito de la carretera del 5, 4, 5%, ¿no? Esto va a dar lugar, en cuanto a este análisis, a dos aspectos. Por un lado, va a subir algo el ingreso, se va a consumir más combustible, se van a pagar más peajes, en el caso ferroviario se van a pagar más cánones. También van a subir los costes de operación y los costes externos. ¿Me explico? Porque se va a emitir más CO2, porque... Entonces, al final, la respuesta suya es decir, mire, del 2013 al 2016 la variación va a ser muy pequeña. Probablemente un poquito favorable, pero muy pequeña, respecto a los datos que se dan aquí, ¿no? La segunda pregunta, sobre el tema de que si la subvención negativa implica cierre de líneas, tenga en cuenta que este es un dato agregado, es decir, y es un dato agregado en el que estamos metiendo cosas muy diferentes. Yo creo que para tomar ese tipo de políticas hay que entrar a casos concretos, ¿no? Y ver los casos concretos. Y vuelvo a decir, ¿cuál es mi opinión? Pues mi opinión es hacer lo que sea mejor para la sociedad, ¿no? O sea, es decir, lo mejor que... Vuelvo a decir, yo creo que el transporte es un servicio fundamental y que hay que garantizar, pero si lo podemos garantizar mejor y a menos coste, ¿por qué no hacerlo, no? Sería una pregunta, a lo mejor, que yo tengo en la cabeza, ¿no? O sea, ¿por qué ferrocarriles, a lo mejor todos hemos oído hablar del famoso ferrocarril de la Warner, ¿no? Que por viajeros se subvencionaba pues una cantidad extrema? Pues aspectos de ese tipo son los que creo que habría que llegar a una reflexión, decir, oiga, si somos capaces de dar un servicio igual o mejor a menos coste, ¿por qué no lo damos, no? Creo que esa es la pregunta. Armando quiere aquí también aportar. Armando, adelante. Sí, buenos días, gracias José Manuel. Yo simplemente incidir en ese año 2013 y la situación y la oportunidad del trabajo, porque precisamente en esas tasas de crecimiento que estamos teniendo durante los últimos años, según modos, estaremos recuperando niveles entre el año 2000, 2004 ya, niveles de actividad, de volumen de transporte, y por lo tanto, ante el crecimiento que ya se está produciendo y se espera, poner de manifiesto resultados que permitan aplicar políticas de transporte cuando esos costes externos van a seguir creciendo y por lo tanto esos problemas van a ser crecientes, pensamos que ponen en valor el trabajo. Es decir, precisamente cuando parece que se va a recuperar, se está recuperando esa actividad en el sector, en la movilidad del transporte, viajeros y mercancías, tener datos que no existían hasta ahora en España que permitan adoptar ese tipo de políticas públicas, tarifarias, etcétera, creemos que son importantes y por eso se inició este trabajo. Muy bien. Tengo un par de preguntas. La primera tiene que ver con el coste social de los ferrocarriles. ¿Usted dice tan bajo? Y esto me ha preguntado si incluye el impacto ambiental de la construcción de la vía o no. Vale, yo sí, ¿os parece uno? Armando, Ofelia. Y la segunda es, a ver, puestos a, y aquí quizá hacer un poco de abogado del diablo en favor del ferrocarril de alguna forma, ¿no?
puestos a tomar decisiones sobre la mejor forma de conseguir obtener buenos servicios de transporte, creo que hay una variable muy relevante que aquí debería ser fácil de calcular, pero que no he visto, que sería algo así como el coste social por pasajero kilómetro, el coste social total por pasajero, por tonelada kilómetro de mercancías, ¿no? Entonces, entiendo que la idea, lo óptimo en algún sentido, por lo menos desde un punto de vista social, sería ir hacia aquellos medios de transporte que tienen un coste social más bajo por cada una de estas cosas, y aquí quizá el ferrocarril saliese mejor de lo que sale cuando miramos ratios de cobertura, porque es verdad que tiene mucha subvención, pero precisamente a lo mejor por esto, ¿no? Porque se está intentando desplazar hacia medios de transporte que son más eficientes socialmente. Lo dejo ahí, gracias. Vale. Pues si os parece, contesto yo a la última y vosotros dos a la primera, ¿eh? Bueno, la última, pues decirte que me parece muy buena idea, pero no lo hemos hecho. Pero sí, efectivamente no es difícil de hacer, ¿no? O sea, al final lo que dices tiene toda la razón. Decir, oiga, ¿qué coste social? Es un indicador muy importante, ¿no? ¿Cuánto me cuesta esto por pasajero kilómetro, ¿no? Pero no está en el trabajo, ¿no? Pero buena idea, ¿eh? Y la anterior... Sobre el tema del medio ambiente... Si hacéis una pequeña deuda con este cálculo, la metemos en el... Bueno, pues sí podemos... Así es fácil, ¿no? Sobre el tema medio ambiente, los costes medioambientales están sometidos a incertidumbre por un lado, pero por otro lado también están infraestimados, sobre todo en una de las partidas que está incluida en otros costes. Y de hecho solo se incluyen en esa parte los costes asociados a cambio climático y contaminación del aire por proveer energía, pero no por proveer y disponer infraestructura, no por proveer y disponer de vehículos, por ejemplo. No obstante, puede ser potencialmente importante y especialmente importante para el ferrocarril, ¿vale? Pero no sabemos cuál es la cuantía. Potencialmente importante, no sabemos exactamente hasta dónde. Existen estudios que indican que puede ser importante, pero no el cuánto. Si yo incidiendo en esa primera pregunta referida al pasajero y tonelada kilómetro, efectivamente no hemos podido llegar al final, sobre todo por la parte medioambiental, por esa complicación y esos escenarios, esas horquillas que se ha comentado. Sí hemos podido llegar a nivel de la estimación en términos de capital, de costes de capital y de mantenimiento y de costes de accidentalidad. Incluso hemos desagregado por autopistas de peaje. Pero evidentemente no hemos podido llegar a ese paso final, ya nos gustaría, pero la ausencia de datos no nos ha permitido y es un reto, claro. No, pero sí tenéis, tenéis una estimación del coste. Hay dos, pero las hay. Entonces, si esto se divide por el número de pasajeros kilómetro o toneladas kilómetro, pues te daría otra forma de comparar los medios de transporte, que yo intuyo que sería bastante más favorable el ferrocarril, pero con la salvedad de que los costes de construcción, que entiendo que son muy difíciles de valorar, podrían ser importantes, ¿no? Mucho del impacto sobre el territorio es la construcción y eso no se recoge, ¿no? Sí, no me puedo evitar hacer una pregunta. Vamos a ver, del estudio, ¿qué se desprende? ¿Cuál es el sistema de transporte más eficaz en el escenario más exigente medioambientalmente, que es donde parece que vamos? Entonces, desde ese planteamiento, habría que cambiar el sistema actual intermodal que se ha ido creando, que es por acumulación de la historia, porque todo lo que se desprende del estudio es que hay que cambiar cosas puntuales, pero el conjunto, como pasa con la energía, con el mix energético, se ha creado y es un buen mix. Entonces, no lo sé. La segunda es, para Orfea, el profesor Luis Garicano decía con el tema del AVE, este AVE ya se ha hecho, vamos a dejar, no vamos a cerrar nada, pero vamos a dejar de construir AVE porque desde la eficiencia económica esto no tiene sentido. Ese dinero es muy costoso, se puede dedicar a educación, a investigación y desarrollo, a otras cosas más eficientes. Yo no sé si el AVE
ha sido una buena operación en términos sociales y no solamente políticos, porque el hecho es que ningún otro país del mundo tiene una red de alta velocidad tan extensa. Entonces, parece más que responde a intereses electorales de los partidos que a una necesidad del transporte. Y la tercera es sobre los aeropuertos. Vemos que hay 3 aeropuertos, Madrid, Barcelona y Palma, que tienen que subvencionar a todos los otros aeropuertos que son muy pequeños, que parece un lujo, porque en un país como España, quitando los aeropuertos de las islas, bueno, si usted quiere tener un aeropuerto se lo paga, eso es un lujo, pero no una necesidad del transporte. Entonces, no sé si el sistema de AENA descentralizar y tener una red de transporte que no compiten entre ellos es un error, porque en otros países está desagregado por aeropuertos. Muy bien. Entonces, pues nada, si os parece, también por repartirnos un poquito las respuestas, yo creo que Ofelia, tú puedes la del tema aeroportuario y la que te ha dirigido a ti directamente. Entonces, si te parece, empiezo yo por la que dirigida a mí, te dejo, ya te explayes en las otras dos. Bueno, vamos a ver, el tema que has comentado, es decir, la pregunta un poquito sobre el mix, esto es lo que tenemos, qué es lo más eficiente. Es una muy buena pregunta, es decir, por un lado tenemos lo que ya tenemos, ¿no? Y a la hora de la toma de decisiones hay que partir de la base de lo que tenemos, y eso es cierto, o sea, no, Junto con eso, yo lo que creo es que al final, yo, digamos, soy defensor de la libertad con buenos incentivos, ¿no? Entonces yo creo que el sector privado funciona bien cuando se le dan los buenos incentivos. Entonces, a lo mejor la sociedad en un momento determinado dice, oiga, el medio ambiente es crucial para mí. Bueno, pues establezca una tasa medioambiental. Pero yo lo que digo es que esa tasa medioambiental sea igual para una tonelada de CO2 de la carretera o del ferrocarril, que ahora mismo no lo es. Un poco yo creo que lo que está indicando este estudio es decir, oiga, mire, si aquí no decimos si un modo es mejor, si es peor, o incluso si una política es mejor o es peor, o sea, a lo mejor existe un consenso social de que hay que ir hacia una política superverde. Bien, no me parece mal. Si la sociedad lo ve así, es estupendo. Lo que digo es, dentro de eso, transmitamos los incentivos al sistema adecuados. Porque a lo mejor la carretera, con eso, lo que hace es empezar a desarrollar vehículos eléctricos. Porque a lo mejor lo que... Claro, ¿cuál es el problema? Yo creo que es una de las principales conclusiones de este trabajo. Existe una distorsión entre modos. Porque los sistemas de pago por externalidades y en general de remuneración son distintos. Y han nacido más bien por razones históricas que por razones de eficiencia económica, ¿no? Esa es un poco mi visión. Y luego, Ofelia, pues... Bueno, a mí me gustaría primero hacer un breve comentario sobre las cuentas, ya que nos preguntan tanto sobre cuáles son las lecciones de política que se derivan de aquí. Nosotros no hemos querido entrar en lecciones de política en el documento. Vemos las cuentas como información para adoptar medidas de política y sobre esto hay que definir objetivos. Según sean los objetivos que se persigan, así será lo que habrá que hacer. Sí hay elementos que están muy claros y que vienen desde Europa, como los principios del el que utiliza paga o el que contamina paga, y esto debe guiar la política tarifaria, pero como digo, depende mucho de cuáles sean los objetivos que se persigan. Nosotros simplemente hemos puesto la información a disposición de todos. En relación al AVE, creo que para nosotros está muy claro, es una inversión que no ha sido rentable desde el punto de vista social. Hablamos de 50.000 millones aproximadamente, con un alto coste de oportunidad. Y este coste de oportunidad, bueno, va a estar presente en nuestras vidas en los próximos años, 50 años si vivimos para entonces. Y esto no lo podemos olvidar, aunque sea un coste hundido. O sea, hay que tener muy claro que en el futuro todas las inversiones, no solo AVE, pero la AVE de manera muy importante,
deben evaluarse. Esto es lo que no hemos hecho en el pasado y es la primera lección que deberíamos aprender. Seguimos pensando lo mismo, el AVE no es rentable y los resultados de la cuenta no es rentable ni para la sociedad, o sea, no genera beneficios sociales para compensar ese esfuerzo inversor, teniendo en cuenta que podríamos haber hecho otras muchas cosas con una rentabilidad social mucho más alta. Y igualmente, por repetirme, la cuenta apunta en la misma dirección. En el tema de transporte aéreo, me gustaría insistir en que son cuentas a nivel de aeropuerto, pero del transporte aéreo que se realiza en nuestro país para todas las rutas con origen y destino en ese aeropuerto. O sea, lo hemos asignado a una infraestructura, pero no olvidemos, no perdamos de la perspectiva de que es el transporte aéreo que se realiza en ese aeropuerto y, por tanto, aeropuertos que tienen rutas más largas, que realizan más actividad, medían pasajeros kilómetros, estarán más penalizados, sobre todo, por ejemplo, en el tema medioambiental. Por esto de que si hay subvenciones cruzadas o no entre aeropuertos, es evidente lo que está ocurriendo en el sistema. No obstante, cuando se habla de competencia entre aeropuertos, hay distintas formas de competencia entre aeropuertos, no solo entre aeropuertos locales. Hay otras formas de competencia, por aeropuertos que actúan como conectores, que actúan como hub, etcétera. Pero sobre todo, y esto parece que no está tanto en la literatura sobre competencia en aeropuertos, hay que tener en cuenta lo que ocurre con el mercado de aerolíneas. Porque podemos poner a competir a los aeropuertos y tener monopolios en los mercados aéreos, y esto está vinculado, entonces hay que analizarlo en conjunto y, por tanto, se trataría de enfocar caso por caso. Sí, a la pregunta si el modelo de AENA de gestión... Solamente yo iba a comentar otra cosa, pero sobre el tema del modelo de gestión. Nosotros lo analizamos aquí, un documento que hay sobre la privatización de AENA, y ahí se opinaba, una de las cosas que se decía era que el problema es que haya poder de mercado, no que no haya competencia dentro de los aeropuertos españoles. Es decir, puede no haber competencia entre los aeropuertos españoles y no haber poder de mercado. ¿Por qué? En el tráfico nacional compites con el AVE, en el internacional compites en los hubs, y las líneas aéreas tienen poder. Recuerdan cuando la línea venía a Ryanair y presionaba a AENA, que si no le cobraba, o si le cobraba, le obligaba a ir por finger, retiraban las líneas. Es decir, que el poder de mercado real de AENA, donde es más del 65%, yo no sé si estará en el 65 o 70%, es internacional, no es nacional. El doméstico ha ido cayendo hasta un 35-40%, yo creo que está ahora, ¿no? Es decir, internacional se compite con otros lugares. Es decir, que no es tan simple decir en conjunto o separado ya he resuelto el problema de la competencia, hay otras formas de competencia. Por otra parte, la regulación de los ingresos no aeronáuticos es como libre, ¿no? Es decir, tú no estás sujeta a regulación, por tanto, a AENA le interesa que vengan viajeros. Es decir, la prueba está, las tarifas están congeladas hasta el 2020, creo, 24, ¿no? Es decir, no hay un poder de mercado ahí que haga. Ahora, a lo mejor en los aeropuertos insulares tendría que haber otra regulación diferente, etcétera. Bueno, dicho esto, voy a lo del estudio. Yo creo un par de ideas, ¿no? Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Hay como matizaciones. Una es la tentación inmediatamente a sacar conclusiones de política, ¿no? Esto es solamente la parte de costes, no está la parte de beneficios, ¿no? Entonces eso es lo primero que hace difícil llegar a conclusiones. Pero como ya ha habido algunas conclusiones, yo voy a intentar decir algunas cosas de las que pienso también con relación a lo que se puede sacar de ese estudio. Una de ellas, ya la mencionó Ángel antes, es que cuando hablamos de los costes medioambientales, ahí hay una parte de los costes medioambientales. Este fin de semana hubo un estudio sobre el Pajares, el destrozo en los acuíferos del túnel, la construcción del túnel que se está haciendo, que es espectacular. O sea, han dejado sin agua, han dejado sin fuentes a un montón de pueblos, ¿no? Entonces, eso no está en los costes. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, la carretera también tendrá esos costes cuando se construyó, pero hay una cuestión aquí. Estos son los costes de un año. No sirve para política incremental. Es decir, la red de carreteras ya está construida. La red de aeropuertos ya está construida. Es decir, es irrelevante plantearse ciertos costes que ya son hundidos. La red de carreteras es todo el tráfico, mercancías, viajeros entre pueblos. Lo otro, cuando hablamos de otras cosas, déjenme una comparación que va a ser bastante, evidente. En aeropuertos se transportan, este año creo que son 230 millones. Bueno, pongamos 200, en la época esta serían 200 millones, o 200 millones de pasajeros. De esos está todo el turismo que viene a visitar el país. El coste de toda la red es insignificante comparado con lo que cuesta la alta velocidad. La alta velocidad transporta 20 millones en transporte doméstico. O sea, es decir, si vamos a las relaciones de política económica y miramos los costes, aparecen cosas. Otra cuestión. Siempre se dijo desde el ferrocarril
que el problema de que el ferrocarril no tenía cuota de mercado en mercancías era porque los vehículos pesados no pagaban. Ha salido la desagregación que pagan más del 100% en los que son camiones normales, los que son trailers, un 85% por ahí. Y en temas medioambientales depende, no es que... yo creo que para hacerlo más llamativo, José Manuel hablaba de más medioambientalista o menos medioambientalista, pero en realidad es con lo poco, con la incertidumbre tan grande que hay en el tema medioambiental, pues hay estimaciones altas y estimaciones más bajas, ¿no? Pero en la, por ejemplo, más baja, la carretera o la aviación no queda tan mal con respecto al ferrocarril, es decir, depende de los escenarios que cojas, ¿no? Yo creo que la cuestión está en que es difícil sacar conclusiones, ir mucho más lejos cuando tenemos solamente una parte, porque alguien podría decir, bueno, pero el ferrocarril no, el coste es brutal, pero el beneficio es gigantesco para el país, ¿no? Es decir, entonces, porque no sé por qué, pero bueno, supongamos que se puede decir, y entonces por esa razón construyo. Alguien dijo incluso antes, bueno, y entonces esa línea habría que cerrarla. Una empresa privada la cerraría, porque no cubre ni costes variables, por supuesto. Desde el punto de vista nacional, el planteamiento es diferente, porque hay otros beneficios sociales. Pero una empresa cuyo ingreso no cubre ni los costes variables, obviamente está mejor cerrada. Ahora, ese planteamiento naturalmente no se puede extender a la parte de... Y una cosa final, con respecto a los costes de amortización o a la vida útil, se han tomado hipótesis favorable al ferrocarril, 100 años de vida del ferrocarril, eso no hay quien se lo crea, o sea, sí en vida útil, pero no en vida económica, porque habrá otra tecnología que saldrá en los próximos 20 o 25, y la carretera se han cogido 50, eso imagínense a la hora de darle, pero ¿qué ocurriría? Que todavía empeoraría más una cifra que ya está mala de por sí, o sea, que no cambiaría el panorama que hay, ¿no? Gracias por tu aportación. ¿Una pregunta más, compañeros? Bueno, muchas gracias, señor. Gracias a vosotros.